Noches, perdón, compañeros y compañeras. El tema es coledocolitiasis y colangitis. Mi compañero Erickson Sánchez, mi compañera Fernanda Soto, mi compañera Diana Estoraica y mi compañero Carlos Tala y mi nombre Ana Sarmiento. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con la introducción. Que primero tenemos que saber que la coledocolitiasis es una afección del sistema biliar que se va a caracterizar por la presencia de cálculos, que son piedras que van a localizarse en el conducto del colédoco, donde van a producir una obstrucción. Estos cálculos pueden producir una obstrucción parcial o completa del flujo de bilis, lo que desencadena diversas manifestaciones clínicas y complicaciones graves. Van a existir dos formas principales. La secundaria, que es la más común, es cuando los cálculos se originan en la vesícula y migran hacia el coledo, siendo la forma más común. La primaria, donde los cálculos se forman directamente en el conducto biliar. También va a haber la primaria más prevalente en regiones con alta incidencia de infecciones de parasitarias en el tracto biliar o enfermedades como colangitis. La colangitis es la inflamación o infección de los conductos biliares que son encargados del transporte de bilis desde el hígado y la vesícula biliar hasta el duodeno. Esta condición suele ser una emergencia médica, ya que la obstrucción e infección del sistema biliar pueden llevar rápidamente a complicaciones graves, como sepsis o falla multiorgánica. Si no se diagnostica y trata de manera oportuna, esta obstrucción puede llevar a ser causada por diversas etiologías, como cálculos biliares en el conducto colédoco, coledocolitiasis, estenosis biliares, tumores malignos, colangiocarcinoma o infecciones parasitarias. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a comenzar primero con la anatomía. Tenemos que saber que la vía biliar está localizada en la cadena visceral del hígado, en la línea del Cantle, entre el segmento 4B y 5, a nivel del noveno cartílago costal, en la fosa vesicular. Esta va a ser una víscera hueca, piriforme, de longitud de 7 a 10 centímetros, de diámetro de 3 a 5 centímetros, de pared de 1 a 3 milímetros, de una capacidad de 30 a 100 milímetros. Va a tener relaciones adherido o no al parénquima hepático por tejido del conjuntivo de la cápsula de Gibson, cubierta por peritoneo visceral y en relaciones con el epídromo, duodeno, cabeza de páncreas e ángulo hepatocólico. Va a tener capas, un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia, una muscular externa y una adventicia y serosa. Va a estar inervado, como lo vamos a mencionar más adelante, el plexo celíaco T8 y T9 y por el nervio vago, irrigado por la arteria cística, rama hepática derecha y vena cística. La función va a ser de almacenamiento y concentración de la bilis durante el ayuno, liberación de la bilis durante la digestión de las grasas. Acá vamos a ver que va a haber el conducto hepático común, el conducto cístico, las válvulas de Heiser, el cuello de la vesícula, el cuerpo de la vesícula y el fondo de la vesícula. El fondo va a tener el ciego, el gorro frigo y masa muscular. El cuerpo es el más elástico y es para el almacenamiento. Y el cuello es el embudo, que continúa con el cístico. Y va a haber un infundíbulo de la bolsa de Harman. Al lado podemos ver triángulos. Va a haber dos triángulos de la vía biliar que son importantes. El triángulo hepatocístico, que va a estar formado por el borde hepático del lóbulo derecho, el conducto cístico, que es la parte externa, y el conducto hepático común, que es la parte interna. También va a haber otro triángulo importante, la superior por la arteria cística, externo por el conducto cístico e interno por el conducto hepático común. Siguiente, por favor. Como mencioné en el anterior, está irrigado y está inervado. Acá está irrigado, como dije, la arteria cística, que van a provenir de la arteria hepática derecha, y esta viene de la arteria hepática propia. Y esta, su antepasada, es la arteria hepática común, y todo esto viene de un tronco celíaco. En cambio, la inervación va a estar en la vena cística, que va a ser de la rama derecha de la vena porta hepática. Y en el simpático vamos a tener el plexo celíaco, y en el parasimpático, como mencionamos, el nervio vago. Siguiente, por favor. Ya. Va a haber tenemos que saber primeramente, porque va a estar obstruido, los cálculos. Estos cálculos van a estar formados. Primero, en la vesícula biliar vamos a contener agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y calcio. Y ahora tenemos que ver que va a haber distintos tipos de cálculos. Ya. Va a haber tres tipos de cálculos importantes. Ya. El primero
es el cálculo de colesterol, que es se podría decir el 80% que presentan. Se debe a una sobresaturación de la bilis con el colesterol, la hipomotilidad de la vesícula biliar, la aceleración de nucleación de cristales de calcio y la hipersecreción de moco de la vesícula biliar. El segundo son los cálculos pigmentados, que es cálculos negros y cálculos marrones. CO2 se da cálculos negros por la bilirrubina conjugada y cálculos marrones por la bilirrubina no conjugada. Y podemos ver que los cálculos negros están en síndrome hemolítico crónico y trastornos digestivos, y los cálculos marrones por infecciones biliares. Los cálculos mixtos van a ser una combinación de estos. Van a estar compuestos por colesterol, pigmentos biliares, bilis y calcio. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a comenzar con el primero, que es el coledocolitiasis. Siguiente, por favor. Ya. Primero tenemos que saber que la coledocolitiasis es la presencia de cálculos biliares en el conducto del colédoco. Es la principal vía de transporte de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Y la mayoría de estos, como ya mencionamos, son los cálculos secundarios, que es el más común, y van a migrar desde la vesícula biliar a través del conducto cístico. También se pueden formar los cálculos en el colédoco, y estos pueden ser en casos de estasis biliar crónica o infecciones recurrentes. Hay que tener en cuenta que la epidemiología se da mayor frecuencia en mujeres, alrededor del 70%, y van a predominar en mujeres mayores de 50 años. También con factores como antecedentes de colelitiasis, obesidad y condiciones metabólicas como diabetes mellitus. También puede ser en Perú debido por la dieta rica en carbohidratos y grasas de animales. Y hay un pico de incidencia, como dije, mayores de 40 años. Segundo, el colédoco. El colédoco mide, como ya mencionamos, de 7.5 centímetros y alcanza un diámetro normal de 5.5 milímetros. Este hay que tener importante porque va a tener 4 porciones. La primera, como vemos en la imagen, la supraduodenal, la segunda, la retroduodenal, la tercera, pancreática, y la cuarta, intraduodenal. Siguiente, por favor. A ver, hasta ahí, señorita Ana. Entonces, la importancia de conocer los tipos de cálculos, ¿cierto? Cuáles son los cálculos de colédoco y los cálculos de vesícula. Las porciones del colédoco, eso siempre se les pregunta, y han visto ustedes que es importante en la cirugía, porque nosotros trabajamos sobre el colédoco supraduodenal, ¿no es cierto? Vieron ahora, es el abordaje que hacemos nosotros cuando queremos entrar en una cirugía laparoscópica. Pero cuando entramos al colédoco a través de una CEPRE, por ejemplo, por vía endoscópica, o sea, por vía digestiva, entramos desde abajo, ¿no? Desde la porción intraduodenal intrapancreática, es la que canalizamos, ¿sí? Pero para eso nosotros tenemos que saber cuánto, como ahorita vas a mencionar, cuánto mide, cuáles son los diámetros normales, cuánto mide según ecografía, y además tener esta imagen que acabas de colocar para cuando interpretemos una colangioresonancia, ¿estamos? Y ver dónde pueden estar los cálculos. Según la literatura que tú has revisado, debe ser la de Prides, que son 4 porciones, pero hay literatura que hablan solo de 3 porciones. Bueno, sea 3 o sea 4, la idea es que sepan la importancia de la supraduodenal, la retroduodenal y la que está abajo, pues que es la intramural o intraduodenal, ¿no? Ya, sigamos. Ya. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora pasamos a la etiología, que vamos a tener 3 importantes, se podría decir. Las coledocolitiasis primarias formados directamente en el colédoco, asociados a una alteración de la dinámica biliar. Los factores de riesgo acaban a ser la fibrosis quística, el esfínter de Oddi, disfuncional, estenosis, tumores, etc. Hay que tener en cuenta que la coledocolitiasis primaria en general son cálculos de pigmento marrón. Y como ya mencionamos, se forman, lo importante, en el colédoco. El segundo, coledocolitiasis secundaria, es la más común. Estos son cálculos formados en la vesícula biliar y que miran hacia el colédoco. Estos son generalmente cálculos de colesterol, y factores de riesgo como la obesidad, la dieta y la historia de colelitiasis.
El tercero es coledocolitiasis post-colecistectomía. Acá hay que tener en cuenta que son dos, el residual y el recurrente, o también llamado de novo. El residual, esos van a pasar inadvertidos durante la colecistectomía. Esas son litiasis en coledo antes de la colecistectomía, pero que no fueron eliminados durante el procedimiento. Se dan los síntomas en los primeros 2 años. Y los recurrentes de novo son litiasis nuevas después de la colecistectomía, después de los 2 años. También hay que tener en cuenta que los factores de riesgo de la lesión biliar en el curso de la colecistectomía laparoscópica hay 7 puntos. 1, la inflamación crónica de colecistectomía difícil que incluye la vesícula esclerotrófica. La segunda, la hemorragia intraoperatoria, maniobras de hemostasia con visión limitada. La tercera, la inflamación aguda, colecistitis aguda. La cuarta, variantes anatómicas. La quinta, la disección insuficiente. El sexto, problemas de técnicas quirúrgicas. Y el séptimo, el equipo quirúrgico inexperto. En el sexto puede ser por abuso de CLIS o riesgos de daño térmico. Siguiente, por favor. Continúen. Hola. No escucho a nadie. Un momento, doctor, mi compañera Fer le toca. Ya, ok. Ya, entonces hasta ahí un dato que estaba olvidando es, y en las prácticas siempre lo repetimos, es la diferencia entre el triángulo de Calot y el triángulo hepatocístico o de Boudet, ¿no? Ya nos hemos cansado de decir, y les voy a preguntar en lo que den conmigo el examen teórico práctico, porque eso viene en el examen de la residencia, ya ha venido en este año en residencia y en internado, ¿no? El triángulo que sirve para encontrar la arteria cística es el de Boudet, no es el Calot. La arteria cística es parte del triángulo de Calot, pero el triángulo que sirve es el de Boudet. Bueno, al final es lo mismo, ¿no? O sea, ustedes ven que está ahí y todo, pero ahí viene la diferencia con el triángulo de seguridad. Cuando se hace cirugía para no lesionar la vía biliar, se ve el triángulo de seguridad. Y la línea de Kuinau, que es a través de la línea Cantré para ver la ubicación ¿cómo se llama? Del colédoco. Es por eso que, ¿se acuerdan? En la cirugía el día de hoy, el ayudante, el doctor Robles, cuando sacó la cámara para ver la ubicación del epigastrio, dijo, ya, entonces estamos justo en la zona del colédoco. Eso lo hacemos por referencia, o sea, no porque se nos ocurra hacerlo, ¿no? ¿Ya? Listo, yo lo estoy escuchando. Ya, buenas noches con todos, buenas noches, doctor, disculpe la demora. Vamos a continuar con el cuadro clínico, que es un dolor en el cuadrante superior derecho, más grave y prolongado que en la colelitiasis y puede durar más de 6 horas. Es postpandrial y cuando el dolor es referido irradia al epigastrio y al hombro derecho. Vamos a encontrar náuseas, vómitos y anorexia y signos de colestasis extrahepático como la ictericia y la colia. En el examen físico, este signo, que es importante, realmente no sé cómo se pronuncia, pero voy a intentar decir Corbusier, Terrier, que es la palpación de la vesícula distendida y es muy frecuente en distensión maligna del colédoco. Y bueno, un signo de Murphy negativo. Ahí en la imagen podemos ver el signo, que es la vesícula biliar palpable en presencia de ictericia indolora, secundaria a la obstrucción del flujo biliar, y este signo se va a observar en el 50-70% de las causas de casos de pacientes con tumor periampular y se asocia también a procesos benignos. Siguiente. Ya, en el diagnóstico laboratorial de coledocolitiasis, el objetivo de los exámenes de laboratorio es confirmar que hay una obstrucción biliar y evaluar el grado de daño hepático, ¿no? O pancreático si es que está asociado. Ya, las primeras pruebas que son para los estudios son el hemograma, pruebas bioquímicas hepáticas,
la amilasa. Eh, en lo que es una coledocolitiasis, el patrón que es típico y más característico es el colestásico, ¿no? Porque la obstrucción va a impedir que la bilis fluya normalmente. Entonces, vamos a encontrar lo que es un aumento de bilirrubina, especialmente la directa, junto con la fosfatasa alcalina y la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, van a estar elevadas. Las transaminasas, la ALT y la AST, también pueden elevarse, pero al principio, porque puede ser transitorio, ¿no? O sea, de forma moderada y ya luego disminuye. Bueno, en el cuadro que vemos a la derecha se resumen los distintos patrones del daño hepático. Por ejemplo, en lo que es la coledocolitiasis, el patrón colestásico, como mencioné, aquí predominan las elevaciones de fosfatasa alcalina, bilirrubina, con o sin aumento leve de ALT y AST. Y esto lo diferencia del hepatocelular, que es el que está debajo, que se ve más en hepatitis, ¿no? Y del infiltrativo, que ocurre en enfermedades como tumores o metástasis hepáticas. Siguiente. Ah, no siguiente. Perdón, retrocede. Faltado lo que es la amilasa, que también es importante su medición, ya que si, por ejemplo, el cálculo obstruye a nivel de la ampolla de Vater, puede afectar al páncreas y producir una pancreatitis biliar. Ya, siguiente. Ya, en cuanto a lo que es el diagnóstico por imágenes, se basa principalmente en imágenes, la primera es la ecografía transabdominal. Este es el primer examen que es no invasivo y es más accesible, ¿no? ¿Qué nos va a permitir este examen? Observar la dilatación del colédoco, que bueno, va a estar mayor a 6 milímetros. Y en algunos casos se puede visualizar ya directamente los cálculos. Sin embargo, bueno, pueden ver en las imágenes, cuando los cálculos ya sean muy pequeños pueden pasar por alto. Luego, en la colangioresonancia magnética o CEPRE, que es el igual estándar. Aquí ya nos permite ver el cálculo en el colédoco, su tamaño, la extensión y la dilatación sin necesidad de contrastes más invasivos. En la eco endoscópica se usa cuando el gol estándar no está disponible, que es la colangioresonancia, ¿no? Y tiene una alta sensibilidad para detectar ya lo que es microlitiasis, cálculos menores de 5 milímetros. Siguiente. A ver, Fernanda, yo quiero colaborar un poco. Ya, doctor. Hacia atrás, por favor. La ecografía es cierto, es un examen menos invasivo, que nos da un dato somero de lo que es el diámetro, ¿no es cierto?, del colédoco, que como tú lo has dicho, tiene que ser encima de 6, ¿no? Estamos hablando del diagnóstico imagenológico, o sea, no estamos hablando de laboratorio, nada. Si bien es cierto, el gol estándar es la colangioresonancia, pero no siempre vamos a tenerlo a la mano, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá en Tacna solo tenemos un sitio, que es Remasur. Hace unos años no había Remasur en Tacna, no había un equipo, un resonador magnético, entonces usábamos mano a la ecografía transabdominal. Lo que te he dicho de que de la ecografía endoscópica, o sea, es más fácil que haya en un sitio con la angioresonancia que haya una ecografía endoscópica. ¿Por qué? Porque ecógrafos endoscópicos hay muy pocos, por ejemplo, en Arequipa hay un solo sitio, en Lima hay más obviamente, pero en nuestro medio, en nuestra localidad no hay ninguno. Y encima tiene que ser un experto, o sea, un gastroenterólogo que conozca ecografía endoscópica. ¿Ya? Entonces, yo seguiría pensando que es más fácil que una colangioresonancia que una ecografía endoscópica. Obviamente la ecografía endoscópica nos ayuda un montón, no solo para eso, sino también para tomar biopsias en casos de una neoplasia. La CEPRE, la colangiografía pancreato-endoscópica, antiguamente era diagnóstica y terapéutica, o sea, servía para hacer el diagnóstico. Yo, el que les habla, cuando hice la residencia aquellos años, no había colangioresonancia, teníamos solo la CEPRE. Entonces, a través de la CEPRE,
sea de la ecografía endoscópica, de canalizar la papila y todo lo demás, hacíamos el diagnóstico, bueno, los gastroenterólogos hacían el diagnóstico e inmediatamente procedían a hacer la terapéutica, que es abrir la papilotomía y extraer las piezas, los cálculos, ¿no? los litos. Pero ahora ha quedado, yo diría que ya casi no se usa como diagnóstico. O sea, es más fácil tener una colangioresonancia que hacer una CEPRE diagnóstica. Ya la CEPRE ha quedado netamente terapéutica, ¿ya? Ya, Eh, doctor. pero igual, o sea, Vale. yo no estoy diciendo eso porque esa es mi experiencia, ¿no? Cada uno trata de tener su experiencia y sobre todo leer los libros. Obviamente, si tú lees libros de otros sitios, ¿no? De ciudades grandes, de donde hay hospitales nivel 5, te podrán decir que sí, que el gol estándar es la ecografía endoscópica porque lo tienen a la mano, en caso que no haya una resonancia. Pero vuelvo a decir, es más fácil que en esos sitios haya una resonancia que una ecografía endoscópica. ¿Ya? Listo. Ok, doctor. Siguiente. Ya, bueno, puso un cuadro de diagnóstico diferencial de coledocolitiasis. Primero, la colelitiasis, que son cálculos en la vesícula sin obstrucción del colédoco. ¿Por qué la consideré? Porque, bueno, o sea, ¿en qué se parece? Ambas provocan dolor en el hipocondrio derecho o, o epigastrio, especialmente tras comidas grasosas. ¿Cómo lo distinguimos? En la colelitiasis el dolor es más transitorio, o sea, como por decirlo así, cólico biliar simple, no hay ictericia, no hay coluria. En la coledocolitiasis hay obstrucción biliar, por lo tanto sí va a haber ictericia, coluria, colia y alteraciones en las pruebas hepáticas, como también mencioné. Y en la ecografía nos muestra cálculo solo en la vesícula, en la colelitiasis, ¿no? Y en cambio en la coledocolitiasis puede verse una dilatación de las vías biliares. En la enfermedad acidopéptica eh, también causa dolor en el epigastrio y puede confundirse con el de la vía biliar, ¿no? ¿Cómo lo distinguimos? No hay ictericia, no alteraciones de las enzimas hepáticas, el dolor es tipo urento, punzante, en la enfermedad acidopéptica, claro, y se va a relacionar con la ingesta de alimentos irritantes y mejora con antiácidos, ¿no? Lo que la coledocolitasis no, obviamente. También que el dolor en coledocolitiasis es más intenso, tipo cólico. Luego el otro, que es la trastornos funcionales digestivos o dispepsia funcional. ¿Por qué la consideré? Porque produce dolor o malestar abdominal superior. Eh, es más que todo bajo estrés. ¿Cómo se distingue? Que tampoco hay ictericia, obviamente no hay alteraciones bioquímicas hepáticas y, como dije, los síntomas varían con el estrés y pueden desaparecer espontáneamente. También se va a asociar a meteorismo, cambios en el hábito intestinal, como estreñimiento o diarrea. En cambio, en la coledocolitiasis el dolor es más localizado, es más constante y asociado a coluria y a colia también. En la colangitis aguda, que también vamos a hablar de eso, porque se considera porque pueden coexistir con coledocolitiasis o se confunde con ella. La colangitis se presenta con la tríada de Charcot. En coledocolitiasis pura puede no haber fiebre. En la tríada de Charcot, que es fiebre, ictericia y dolor en el hipocondrio derecho, en coledocolitiasis puede no haber fiebre, solo obstrucción. En el laboratorio nos muestra leucocitosis y elevación marcada de fosfatasa alcalina, GGT y bilirrubina directa, y es una urgencia médica infecciosa, mientras que la coledocolitiasis sin infección no lo es. Ya. Por último, la pancreatitis aguda biliar. ¿Por qué se debe considerar? Porque es una complicación directa de la coledocolitiasis. Como sí lo mencioné en la anterior diapositiva, que si el cálculo obstruye la ampolla de Vater, puede existir, ¿no? ¿Y cómo le distinguimos? El dolor epigástrico intenso, que se irradia en su interón hacia la espalda. Se eleva la amilasa, la lipasa y en la coledocolitiasis aislada no hay elevación significativa de amilasa ni lipasa. Siguiente.
Fernanda, pero cuando hablamos de diagnóstico diferencial, o sea, y ponemos ahí la colangitis, vendría a ser una complicación de la misma, ¿no es cierto? De una coleocolitiasis. Ujú, Bueno, sí, claro, podría estar como parte de diagnóstico diferencial, pero también sería pensar que es una complicación de la misma enfermedad, ¿no? Ya. sí, doctor. Ya dentro de las complicaciones, bueno, puede haber lo que es como dijo el doctor, colangitis, hemorragia, perforación, pancreatitis, posepre, y el hilio biliar que justamente el doctor mencionó que vieron ese caso. El hilio biliar ocurre por una formación de una fístula bilioentérica, usualmente entre la vesícula y el intestino, debido a una inflamación o al síndrome de Mirici. A través de esa comunicación, los cálculos grandes pueden pasar al intestino y quedarse atorados. El sitio más frecuente de la obstrucción es el ilion terminal o la válvula iliocecal, aunque también puede ocurrir en el píloro o el duodeno. Vemos allí la triada de Rigler en diagnóstico. El primero es signos de obstrucción intestinal, la presencia de aire en las vías biliares, que es neumobilia, y la visualización de cálculos ectópicos en las imágenes. Esto suele observarse en radiografía o en tomografía. Allí podemos ver la imagen, ¿no? La imagen de la, de la fístula. Vemos cómo el cálculo pasa de la vesícula al intestino, creando Este, obstrucción. Muy bien. Del grupo, a ver, en la mañana tomaron una foto para que no sé si la pueden poner mientras estamos conversando, para Sí, que veamos la fístula que encontramos. A ver, no sé quién la puede compartir. Y vieron cuando, bueno, les cuento, ¿no? Cuando ya colocamos el drenaje Kerr, ustedes van a hablar luego de eso, el doctor que colocaba el líquido, parece que estaba permeable, veíamos que salía aire, ¿no? Que salía burbujas y dijimos, ¿por qué? Porque había una comunicación de la probable fístula, ¿no? Que estábamos viendo, ¿ya? Y como dice Fernanda, hay que pensar en esta enfermedad, en el hilo biliar, tenemos que pensar en ello para nosotros poder diagnosticarlo. Y muchas veces lo diagnosticamos con una simple radiografía de abdomen, en la cual vemos niveles hidroaéreos y vemos una imagen, un lito pues, grande, ¿no? Como el que vimos el día de hoy, a nivel del abdomen, ¿no? O sea, ya en cavidad, ¿no? Sigamos. Se encuentran el grupo que estuvo conmigo mañana la coloca, ¿ya? sí, porfa. Siguiente. Ok. Sí, ¿aló, se me escucha? Sí, ¿no? Eh, Yo, yo escucho un poco lejos, pero no sé si el resto escucha bien. Se escucha bajito. aló, ahí. Mejor. Ya, sí, continuando el tratamiento de la coleocolitiasis. Bueno, el objetivo principal, ¿no? Es eliminar los cálculos de la vía biliar principal, ¿no? Así poder aliviar la obstrucción y poder prevenir las recurrencias que puedan haber, ¿no? Eh, Generalmente se va a hacer hay dos métodos, ¿no? A analizar para este caso. Uno son los métodos no quirúrgicos y los métodos quirúrgicos. Bueno, algunos obviamente tienen mayor riesgo, ¿no? Como son los quirúrgicos, pero la colangiopancreatografía retroendoscópica es el método más usado, ¿no? El más común. Como bien mencionó el doctor, eh, para este caso, ¿no? La probabilidad de coleocolitiasis va a depender, si, digamos, la técnica que se va a utilizar, ¿no? Puede ser una baja, una intermedia, una alta. En este caso, si fuera una baja, se podría hacer una colelab, ¿no? Si fuera una intermedia, una colangioresonancia. Y si fuera ya una de probabilidad alta, podría ser una CEPRE, ¿no? De preferencia. Entonces,
va a haber los métodos no quirúrgicos como la CEPRE, la litotripsia, ¿no? Que se utiliza para poder fragmentar los cálculos. Eh, Hay diferentes tipos, ¿no? Con láser, electrohidráulica y ondas de choque. Y los métodos quirúrgicos, como es una colecistectomía, ¿no? Bueno, para prevenir directamente la formación de los cálculos, ¿no? Que puede ser abierta, laparoscópica. También es importante que hay tres opciones, ¿no? La endoscópica, la cirugía y la litotripsia. Siguiente, por favor. Pues, a ver, un ratito, amigo. Les cuento que si leemos la técnica de la o sea, de la colecistectomía laparoscópica, de retirar, de extraer la vesícula, solo la vesícula, incluye la CIO, o sea, la colangiografía intraoperatoria, porque hay un porcentaje no despreciable de coleocolitiasis en pacientes inadvertidos, o sea, que tienen fosfatasa alcalina, gamma glutamil, eh, coleo conormal según ecografía, y sin embargo tienen coleocolitiasis. Por eso que hacen coleocolitiasis residual, que nosotros no pensamos en ella. Entonces, debería incluir en este examen en este tipo de cirugía, una colestomía, una SIO, o sea, una colangiografía intraoperatoria, que no la hacemos nosotros por tiempo, por costumbre, de acuerdo a dónde en el país que estamos, pero en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que se hace bastante estudio de esto, hacen en Chile también, o sea, incluyen dentro de la colestomía laparoscópica, la que ustedes ven todos los días que vemos en el hospital, esa que dura 30 minutos, incluye la CIE. Lo que pasa que si bien es cierto, nosotros acá tenemos que llamar, como el día de hoy vieron a los alumnos, tenemos que llamar a rayos X que se demora, que quién trae el contraste y todo lo demás. En cambio, en otros hospitales tienen arco en C, que el hospital no tiene, por ejemplo. El arco en C nos facilita mucho para tomar ese examen. Entonces, esa es la gran diferencia por lo cual en el Perú bueno, no es de rutina hacer un SIO, ¿no? Pero el porcentaje de coleoculitiasis no es despreciable. ¿Ya? Sigamos. Sí, siguiente. Bueno, hablando de la CEPRE, ¿no? Tiene dos técnicas, ¿no? Es para ver, digamos, la imagen endoscópica y para ver la imagen radiológica, ¿no? Entonces, más que todo ya es para el tratamiento, ¿no? De la vía biliar y también del páncreas, ¿no? Va a depender, ¿no? Si el tamaño del conducto colédoco y también va a depender del tamaño del hito en este caso, ¿no? Si, digamos, si el conducto es grande y el, y el hito es grande, entonces se puede hacer un buen manejo, ¿no? Una buena extracción, pero en el caso de que el conducto sea más pequeño, ¿no? Digamos, sea de forma de embudo, ¿no? Entonces no se va a poder hacer directamente, bueno, si bien se podría aplicar, ¿no? El ingreso del balón o destruirlo por láser, va a ser un poco complicado, ¿no? De preferencia, a partir de 20 milímetros se considera que es una CEPRE compleja. En este caso, también se puede utilizar la esfinterotomía, ¿no? Para la extracción de los cálculos. Va a favorecer el drenaje de la bilis, ¿no? Llevando a cabo el tratamiento quirúrgico, ¿no? Si, digamos, se puede, esta esfinterotomía, pues corta el músculo del esfínter, ¿no? En la pupila mayor, y eso hace que se pueda, digamos, extraer, ¿no? Empujándola hacia fuera del conducto y pueda llegar hacia el intestino delgado y bueno, ahí esto se pueda eliminar bueno, por la vía, ¿no? Una vía, por las heces, dicho. Eh, el éxito es mayor al 90%, no hay una morbilidad, va a también depender de la capacidad que tenga el médico, ¿no? Como es un procedimiento pues invasivo, pero también es seguro y muy, muy efectivo. Siguiente. Sí, a ver, una acotación. Lo que pasa es que en cirugía abierta, cirugía laparoscópica,
cuando el cirujano explora la vía biliar, tiene armas, pues, ¿no? El día de hoy hemos colocado, por ejemplo, una sonda Foley, una sonda común y corriente, inflamos el globo y lo retiramos, y colocamos, retiramos, y actuaba como un Fogarty. Tenemos Fogarty, ¿no? Randall, pinzas laparoscópicas, aguas, aspirador, tenemos varias maneras criollas y como debe ser para explorar la vía biliar. Pero en cambio, cuando se hace por vía endoscópica, necesariamente tenemos que tener instrumentación, tenemos que tener materiales para hacer la litotripsia, o sea, para cortar el cálculo, como tú lo has dicho, más allá de 2 centímetros es difícil, pues hay gente capacitada que lo logra sacar cálculos de más tamaño, o sea, ¿por qué? Porque tienen las armas, ¿no es cierto? Las armas y, como tú lo has dicho, el entrenamiento, la pericia para poder sacar piedras de ese tamaño. Pero la gran mayoría de gastroenterólogos dicen, no, 2 centímetros no lo va a poder sacar, ya que el cirujano lo saque por vía, ya sea abierta, cirugía laparoscópica, o simplemente hacer una derivación de vía biliar. Eso te he conversado en la mañana con los alumnos. ¿Qué pasaba? En la mañana teníamos un caso que teníamos 2 piedras en el conducto biliar. ¿Y qué pasaba si yo, el cirujano, no podía sacar las piedras? No podía dejarlas ahí, ya estaba en sala de operaciones. Bueno, tenía que convertir la cirugía a cirugía abierta y intentar manualmente, como sea, sacar las piedras. Y si no lo lograba, tenía que hacer una derivación bilio-digestiva, o sea, derivar la bilis para el intestino para que de esa manera los cálculos no provoquen obstrucción, ¿me entienden? Entonces, es muy importante las armas que el cirujano o el gastroenterólogo pueda utilizar. Les cuento que en Chile, el cirujano él mismo hace la asepsia, o sea, son cirujanos digestivos capacitados tanto en cirugía como en endoscopía quirúrgica. ¿Ya? O sea, no toman mano de gastroenterólogo, obviamente que es el que más conoce para poder solucionar este problema, ¿ya? Sigamos. Sí. Bueno, vamos a ver algunos métodos, ¿no? Endoscópicos. En este caso, la canastilla de Dormia es una especie de red metálica, ¿no? Que se introduce por el endoscopio y atrapa y extrae los cálculos de colédoco. Hay unas indicaciones, ¿no? Cuando el cálculo es mayor a 1,5 centímetros, ¿no? De diámetro. Dificultad para canular la vía, si hay estenosis, ¿no? Estrechamiento del colédoco. También va a haber la dilatación endoscópica con balón, lo que les mencionaba, ¿no? Donde se infla pues directamente en el esfínter de Oddi para poder, no, primero se infla en, en el intestino, ¿no? En el duodeno y después en el esfínter de Oddi, ¿no? Para poder, que pueda salir el cálculo. Y bueno, la litotripsia es para fragmentar, ¿no? Los cálculos grandes, se los fragmenta y se retira, eh, bueno, segmento por segmento, ¿no? En este caso se hace como una limpieza, un barrido, ¿no? Para su extracción, ¿no? Puede ser mecánico cuando hay un aplastamiento, electrohidráulico como mencionó, ¿no? Ondas de líquido y láser. Y es importante, ¿no? Cabe explicar que no reemplaza a la cirugía, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en esta imagen, bueno, vamos a ver el inicio de los síntomas, ¿no? Puede tener, como hemos visto, el dolor en hipocondrio, náuseas, vómitos, ictericia, ¿no? Y a su vez, vamos a ver los predictores de coleocolitiasis, ¿no? Si es, por ejemplo, moderado, desde ya, ¿no? Si ya tiene mayor de 55 años y las pruebas hepáticas están alteradas como las transaminasas, las bilirrubinas, ¿no? Y, y por esto, pues, no. La manifestación de la clínica, signos de pancreatitis biliar. En caso que es fuerte, el colédoco va a estar dilatado, mayor a 6 milímetros por ecografía, ¿no? Bilirrubina total de 1,8 a 4 miligramos por decilitro. Y si son muy fuertes, el cálculo visible en el colédoco por ecografía, signos de colangitis, ¿no? La triada, la bilirrubina mayor a 4. En este caso,
vamos a ver también lo que les mencionaba, ¿no? Utilizar los métodos, ¿no? Por ejemplo, si es los predictores, mejor dicho, si es de bajo riesgo, ¿no? Econdoscopía, eh, no, colestectomía directa, ¿no? Si es intermedio, ecoendoscopía, colangioresonancia, y si es de muy alto riesgo, se realiza la CEPRE, ¿no? Preoperatoria para extraer el cálculo. Eso más que todo es importante. Siguiente. Ya. Vamos a hablar de colangitis, ¿no? Bueno, la colangitis es un proceso inflamatorio, ¿no? Por obstrucción de la vía biliar que va a formar consecuencia de la estasis y obstrucción biliar que puede formar absceso. Mm, las bacterias van a ascender hacia el duodeno, ¿no? Hacia los conductos biliares. Esto va a generar una infección, ¿no? Que puede ir desde de una forma leve hasta cuadros sépticos graves, ¿no? Y puede llegar también hasta falla multiorgánica. Y vamos a ver también cuáles son los agentes etiológicos. Hablando de epidemiología, de 10 al 15% en los países, bueno, desarrollados como Estados Unidos, hay una prevalencia en personas blancas, hispanos, menos frecuentes en raza afroamericana, ¿no? De 6 al 9% son diagnosticados con la quitis aguda, se encuentra entre la quinta y sexta época de la vida. No hay ninguna distinción en cuanto a género. Y la tasa de mortalidad es aproximadamente el 5%. A ver, veamos en la siguiente presentación, siguiente diapositiva. Ya, aquí vamos a ver, bueno, sí, es verdad, no va a haber estenosis, no, va a haber de causa benigna biliar, ¿no? Que puede ser posquirúrgica o colangitis, no, colecolitiasis, puede ser quistes a nivel del colédoco, puede ser parásitos, ¿no? Como Echinococcus, Tugesia, ¿no? Ah, sí. Y también puede haber de causas malignas como son las neoplasias, ¿no? Que son periampulares y están pues a nivel de la cabeza de páncreas. El carcinoma de cabeza de páncreas, va a haber una disfunción de las vibraciones biliodigestivas y este es posepre. En cambio, eh, de forma benigna va a ser infecciones parasitarias, ¿no? Anomalías biliares congénitas y la colangitis piógena recurrente que la vamos a ver en las complicaciones de la colangitis. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver la etiología, ¿no? Los más comunes vienen a ser, bueno, la enterobacteria Escherichia coli de 25 a 50%, siendo eh, la más frecuente. También la Klebsiella en segundo lugar, ¿no? Son gram negativos, ¿no? Estos dos, de 15 a 20%. Y el Enterobacter de 5 a 10%. Y los bacteroides y Clostridium, bueno, que son anaerobios estrictos, que van a formar, bueno, gas, ¿no? A nivel de, de la vía biliar. Y también hay hallazgos microbiológicos de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, hay Escherichia coli, bilis 27%, en los hemocultivos está en un 59% presente, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria cosmopolita, ¿no? Que está en todos los sustratos, en todo el mundo. Está Proteus, Citrobacter, Serratia, otras enterobacterias, Acinetobacter, Aeromonas, otros bacilos gram negativos. También hay enterococos, streptococos, ¿no? Estos son gram positivos. Estafilococos, otros cocos también gram positivos. Bacteroides, Clostridium, que son formadores de esporas también, ¿no? Candida sp como un hongo laudriforme, ¿no? Siguiente, por favor. Sí.
Buenas noches. Voy a continuar con la exposición sobre lo que es la clínica de la colangitis. Como ya sabemos, la colangitis aguda es una inflamación del conducto biliar causada por una infección bacteriana y esto todo debido a una obstrucción. Y justamente por esto es que su clínica es amplia, pero bueno, hay una presentación típica que la vamos a ver en más del 50% de los casos, que es una triada muy conocida que es la de Charcot o también la de colangitis aguda, que esta consiste en tres síntomas cardinales, que es la fiebre y escalofríos, el dolor abdominal y la ictericia. Y bueno, dentro de las características de cada signo es que, por ejemplo, en lo que es la fiebre, esta es una fiebre de tipo séptico. ¿A qué me refiero con esto? A que es una característica común de llegar a un pico elevado, aproximadamente 38 grados centígrados, por ejemplo, y luego descender rápidamente y justamente durante este descenso se acompaña de una sudoración muy profusa, una diaforesis. Y bueno, luego nuevamente el pico de 38 grados centígrados y luego disminuye y así, pues, ¿no? Es la característica de este tipo de fiebre. Aparte de que hay escalofríos también que son intensos y muy marcados, que, o sea, tiene un nombre específico que son escalofríos rigurosos y esto indica que hay una presencia de bacteriemia. Ahora, cabe resaltar que hay grupos de pacientes, por ejemplo, los pacientes ancianos o los pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, ya sea por distintos motivos, alguna neoplasia, alguna infección viral, o simplemente una diabetes mellitus mal controlada, es que se puede presentar una alteración de esta triada de Charcot, donde no se va a dar, por ejemplo, la fiebre característica que es en picos, sino es una fiebre un poco más atenuada o hasta en algunos casos hay ausentes. Por eso es que hay como una presentación atípica de la enfermedad que puede confundir aún más el diagnóstico. Ahora, como segundo signo cardinal es el dolor abdominal, que esto bueno, primero, la localización es en el cuadrante superior derecho o a veces puede estar en el epigastrio. Ahora, eh, dentro de sus características es que puede haber una irradiación hacia la espalda o hacia el hombro derecho, y esto es debido a que como hay una irritación localizada prácticamente por una peritonitis localizada por la infección, inflamación, se va a irritar al diafragma por la vía del nervio frénico. Entonces es que justamente por esto se puede dar la irradiación a estas zonas que les digo. Ahora, dentro de sus características es que es de tipo cólico punzante al inicio. Y bueno, esto es porque prácticamente se debe netamente a la obstrucción. Ya luego, cuando va avanzando la enfermedad y va agravándose el cuadro clínico, este dolor cambia a ser un poco más sordo, profundo y difuso, pues, ¿no? Y esto es debido a la peritonitis localizada que se está dando en la zona. Y eh, y esto es como para diferenciarlo también un poco de lo que es la colecistitis, pues, ¿no? Que prácticamente es el dolor en el mismo lado, pero a diferencia de la colecistitis, es que esto es mucho más localizado y aparte que vemos el signo de Murphy positivo, que es prácticamente el cortar la inspiración al momento de la palpación, ¿no? Pero en cambio acá en la colangitis, o sea, va a haber una sensibilidad a la palpación, sí, pero es un poco más difuso. Ahora, como tercer signo cardinal está la ictericia, que esto, o sea, hablando de cronología de lo que pasa en la enfermedad, los dos primeros que siempre van a aparecer son la fiebre y el dolor. La ictericia es lo último en aparecer y esto es debido a que la obstrucción ya se está consolidando y ya comienza a verse inicialmente la ictericia en las escleras, que es la ictericia escleral, y ya luego en el resto de la piel. Ahora, esto no solo viene solo, sino a veces puede acompañarse de dos signos más, que es la coluria y la colia. La coluria es la orina oscura, claro, por la excreción renal de la bilirrubina conjugada, y también la colia, que es la presencia de heces claras, debido justamente por la ausencia de bilirrubina en el intestino. Ahora, esto es hablando netamente lo más frecuente o lo que se va a ver más común. Ahora, hay un grupo de pacientes que sí se van a complicar un poco más, donde van a presentar esta pentada de Reynolds, que es aproximadamente en un 13 a 14% de los casos, que literal prácticamente es la misma triada de Charcot,
pero se le agregan solo 2 signos cardinales más. Uno es la hipotensión, o algunos lo toman como shock ya directamente, y el otro es el estado una alteración del estado de conciencia. Hablando de lo que es la hipotensión, tiene un criterio muy específico, que es la disminución de la presión sistólica arterial por menos de 90 de manera sostenida. O también puede ser en un paciente ya estable que tenga una diferencia súbita de presión por más de 40 milímetros de mercurio de su presión basal, ¿no? Ahora, esto también no viene solo, sino que también, como es algo agudo, está asociado a una taquicardia, que se eleve la frecuencia arterial como un nuevo compensatorio, y también nosotros vamos a poder ver signos de hipoperfusión en el paciente en el examen físico, como por ejemplo el relleno capilar va a estar un poco más lento, podemos ver la piel fría o también la presencia de piel marmórea. Y bueno, si es que estamos hablando de un shock séptico inicial, esto de la temperatura de la piel puede variar un poco y mantenerse caliente por un tiempo aún. Ahora, hablando sobre lo que es la alteración del estado mental, ya como el último signo de la pentada Reynolds, lo vamos a diferenciar según la gravedad. Está primero, si es que es leve, vamos a ver al paciente en un estado de confusión o va a estar desorientado en alguna de las esferas espacial, temporal, o simplemente el paciente puede estar irritable, irreconocible. Y ya si es que es un poco más grave, ya vamos a ver otros cuadros más más graves, pues, ¿no? Letargo, estupor, coma, y bueno, esto lo sacamos por medio de la escala de coma de Glasgow. Ahora, como les dije, sí, siempre hay una presentación atípica donde se pueda dar, por ejemplo, la ausencia de la ictericia, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tienen un stent biliar como les dije, que es el último signo de la tríada de Charcot en aparecer, si es que estamos en una etapa muy temprana de la colangitis aguda y nos puede como que un poco confundir al diagnóstico. O también que el dolor, se presente un dolor de manera típica, ¿no? Las mismas características que le dije con la misma cronología. Ya hablando sobre lo que es el diagnóstico, netamente lo que manda siempre es la clínica, pero nos podemos ayudar de exámenes de ayuda diagnóstica, empezando por los de laboratorio, que tenemos acá. Traté de hacerlo en un cuadro resumido. Vamos a ver lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, y acá principalmente, bueno, lo más importante que vamos a ver son los leucocitos. Vamos a ver una leucocitosis con una característica de desviación a la izquierda por un aumento de neutrófilos, o puede también haber una leucopenia. Y esto, bueno, está asociado pues a lo que es la presencia de una infección bacteriana, ¿no? También vamos a ver dos reactantes de fase aguda, uno general, que es la PCR, que generalmente hay una elevación marcada. A partir de 1 ya consideramos una elevación, pero si es que estamos hablando de una inflamación muy grave, puede ser hasta inclusive más de 10, pues, ¿no? Y el otro, que es mucho más específico que la PCR, que es la PCT, que esto nos indica que ya estamos en presencia de una infección bacteriana o hasta de una sepsis, dependiendo de cuánto sea su elevación, generalmente más de 2. Y en estadios más avanzados vamos a ver lo que es el hemocultivo. Generalmente en los casos graves, el hemocultivo sale positivo en el 50-70% de los pacientes, y como dijo mi compañero Carlos, el más frecuente de las bacterias es la Escherichia coli, pues, ¿no? Y igual, esto se manda a un estudio también para saber hacer un antibiograma y bueno, dar un tratamiento, pues, ¿no?, específico para la bacteria según la sensibilidad que ésta tenga. Ahora, también vamos a ver lo que es el patrón colestásico. Como explicó mi compañero Fernanda, vamos a tomar un perfil hepático, pero para el patrón colestásico hay dos, importantes o que son indicativos del patrón colestásico, que son dos. Uno de ellos es la fosfatasa alcalina y el otro es la GGTP, o sea, la gamma-glutamil transpeptidasa, que generalmente ambos es que estén elevados más de 1.5 del valor límite superior normal. Ahora, por ejemplo, en el caso de la fosfatasa alcalina, este es el más sensible para colestasis, y es por que los colangiocitos comienzan a aumentar debido a la presión y a la obstrucción que se está generando, pues, ¿no? Justamente por la colangitis. Y de manera concomitante, la GGTP también se eleva
de forma paralela a la fosfatasa alcalina, justamente para confirmar que es de origen hepático biliar. Al igual que es... Una situación, si bien es cierto, los dos sirven, pero más específico actualmente es la gamma-glutamil, porque la fosfatasa alcalina se puede elevar por otras causas, pero por origen biliar colegociano es más sensible la gamma-glutamil, y hay estudios de eso, ¿ya? Sí, sí, justamente es lo que les iba a mencionar. El más sensible, o sea, el que se va a elevar más rápido, es la fosfatasa alcalina. Pero el que es o sea, el que nos confirma que ya es de origen hepático biliar y descarta otras enfermedades, por ejemplo, óseas, es la gamma-glutamil Claro, gamma-glutamil gamma-glutamil transpeptidasa. transpeptidasa. Por Ajá, ejemplo, sí, GTP. en un joven de 14 años, la fosfatasa alcalina está elevada, ¿no es cierto? Porque está en crecimiento, los huesos están, los osteoclastos están aumentados, entonces ahí no podemos usar una sensibilidad con la fosfatasa alcalina, ¿estamos? Pero sí, ¿cómo se llama? En la gamma glutamil es más específica. Bueno, igual, ¿no? No todos los laboratorios, todos los hospitales hacen la gamma glutamil transpeptidasa. Por ejemplo, en el Seguro Social, donde yo trabajo, si tú pones perfil hepático, como perfil hepático no te incluye la gamma glutamil, porque es un examen más caro y menos reactivos, etc. Pero nosotros tenemos que colocar perfil hepático y además agregar ¿cómo se llama? La fosfatasa alcalina. Igual con las proteínas, ¿no? Te incluyen proteínas totales, pero si queremos ver albúmina específicamente, tenemos que colocar albúmina, ¿no? Cada vez es más selectivo, por los insumos, básicamente, ¿no? De los pacientes que estamos nosotros viendo. Sigamos. Y bueno, lo otro que también podemos ver es lo que son las bilirrubinas totales, ¿no? Que esto va a estar elevado y es predominantemente la bilirrubina directa, o sea, la conjugada, ya que el hígado la conjuga, pero no puede excretarla debido a la obstrucción que se está dando debido a la colangitis. Y ya para finalizar lo que es laboratorio, dentro del perfil hepático también están las transaminasas, que esto también va a tener una elevación, pero no tan súbita, o sea, muy elevada, generalmente menos de 10 del límite superior normal. Y esto es si es que se puede complicar con un daño hepatocelular, secundario a la infección que se está dando ahí, una peritonitis prácticamente localizada, ¿no? Y, y ya, después también se pueden tomar otros exámenes, como los que puse aquí, para descartar eh, o sea, algunos daños de otros órganos principales. Como les dije, puede cursar con una hipotensión y esto puede dañar al sistema renal. Para eso también tomamos una creatinina y boom para ver si es que hay algún caso de IRA, ¿no? Insuficiencia renal aguda. O también el perfil de coagulación, el tiempo de protrombina o el INR. Y también el lactato, que es otro de los reactantes de fase aguda, que indica que hay. Pero este es más sugestivo de lo que es la hipoperfusión, que también cursa con el estado de shock, ¿no? Ahora, Sí, perdón, eso es lo que nosotros llamamos los marcadores inflamatorios, ¿no? Ya, pero ahora el término ha cambiado. Bueno, ya es exquisitez, digamos, de los que se dedican a la investigación. Ahora le dicen índices inflamatorios, ¿no? Ya no marcadores, índices inflamatorios. Al final es lo mismo, ¿no? O sea, el hemograma, PCR, lactato, todo lo que tú has mencionado. Pero no es raro que por ahí les digan cuáles son los índices inflamatorios, ya saben ustedes que es lo mismo, ¿ya? Ok. Y bueno, ya el otro criterio que es de los diagnósticos por imagen, bueno, el estudio que vamos a hacer de primera línea, el primero que vamos a hacer, en otras palabras, es la ecografía abdominal. Y acá es donde nos permite visualizar la vesícula biliar, la dilatación que hay en la vesícula biliar, generalmente más de 6 o 8 milímetros. Y vamos a prácticamente notar que esto es la causa de la obstrucción y prácticamente confirmar el diagnóstico de colangitis, pues, ¿no? Y lo único malo es que esto es operador dependiente, o sea, va a variar según quién haga la ecografía. Y otro de los exámenes que podemos tomar son la tomografía computarizada, una TAC, una tomografía computarizada abdominal. Y bueno, esto se utiliza solo si la ecografía no es concluyente o para descartar algunos diagnósticos diferenciales, que más adelante les voy a hablar, o si es que hay algún tipo de complicación, pues, ¿no?
Generalmente se va a ver un engrosamiento mural, así como vemos acá en la diapositiva, un realce de los conductos biliares, una dilatación del conducto biliar, puede haber un edema periductal o abscesos hepáticos, y así es que estamos hablando de complicaciones, una trombosis de la vena porta. Y el otro estudio es, bueno, puede ser una resonancia magnética, mucho más específico, que está indicado, por ejemplo, si es que vamos a tomar un ATAC, pero, por ejemplo, para embarazadas, ¿no? Y el otro que es la no es CEPRE, es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que es un estudio no invasivo y prácticamente es un estudio mucho más avanzado, ¿no? Que te da una impresión mucho más detallada de todo lo que es el árbol biliar y y identifica precisamente cuál es el sitio de la obstrucción y cuál es la naturaleza, si es que es una estenosis, si es que es un litio, si es que es un tumor, todo esto. Pero en sí, el gol estándar, o sea, a modo de estudio, el gol estándar es considerado la CEPRE, pues, ¿no? La colangiopancreatografía por retrogrado-endoscópica, eh, que es el gol estándar en sí. Pero bueno, acá en Perú lo que usamos, o sea, como primera línea siempre va a ser la ecografía abdominal. Y bueno, acá vamos a ver los criterios de Tokio, que vamos a hablar sobre 3 criterios. Uno sobre lo que es la inflamación sistémica, que prácticamente vamos a tener una fiebre. Ya, bueno, ya les he explicado más a detalle cómo es esto de la fiebre, más escalofríos, y los resultados del laboratorio, que puede ser una leucopenia o leucocitosis, y también el reactante de fase aguda inespecífico, que es la PCR. Dentro del criterio B, vamos a ver lo que es el patrón colestásico. Uno es de los signos, la ictericia, y lo otro es la elevación de lo que les dije del patrón colestásico, de fosfatasa alcalina, la GGT, bueno, la GGT, y o sea, la bilirrubina, ¿no? ST, ALT, y todo esto va a estar elevado. Ahora, el criterio C son ya los imagenológicos, que por medio de la prueba que usemos, generalmente una ecografía, vamos a ver una dilatación de la vía biliar y vamos a ver la evidencia de la etiología si es que estamos usando el gol estándar, bueno, cálculos, estenosis, tumores, todo lo que les dije. Y para ver, o sea, dentro de los criterios de Tokio del 2018, que es el más actualizado, una sospecha es al menos tener un criterio A y puede ser uno del B o uno del C. Pero para confirmar el diagnóstico y darlo por hecho, es un criterio de cada uno. Pero igual, siempre lo que predomina o lo más importante va a ser la clínica, los otros solo son exámenes de ayuda. Y ya, vamos a ver acá, también es un cuadro para diferenciar lo que son los diagnósticos que nos podrían confundir. Por ejemplo, lo de la colangitis aguda, no, ya no lo voy a mencionar porque ya lo he descrito, pero en cambio con una colecistitis aguda, ya les adelanté un poco cómo es la diferencia del dolor entre ambos y es una manera de diferenciarlos, ¿no? También ya había mencionado lo que es la pancreatitis aguda biliar, que esto es un dolor y lo característico es que se da en cinturón y está asociado a otros signos como náuseas y vómitos. En cambio, en la colangitis tiene una tríada muy clásica y es muy raro que se dé casos atípicos. Y además, cuando se agrava, también tiene otros 2 signos muy clásicos, que es la pentada de Reynolds. También dentro del diagnóstico diferencial podría estar la hepatitis aguda, debido a que nos podría confundir con la ictericia, pues, ¿no? Pero en la hepatitis aguda el dolor no es característico como en la colangitis. Y en el caso de que se complique, por ejemplo, un absceso, o sea, puede haber un absceso hepático, esto está asociado a fiebre, escalofríos, y, por ejemplo, acá la ictericia está ausente. Y bueno, como ya les había adelantado, en el caso de la colangitis aguda, si es que estamos en un cuadro muy, muy temprano, también podremos ver una ausencia de ictericia, ¿no? Sería una cuestión de observarlo y ver, o también de las pruebas de laboratorio. Bueno, buenas noches con todos. Voy a hablar sobre el tratamiento médico de la colangitis.
Primero vamos a evaluar la gravedad de la colangitis. En este caso, primero está la colangitis aguda grado 1, que es la leve. Aquí los pacientes suele bastar iniciar solamente con antibióticos. Y si es que no mejoran, se considera un drenaje biliar dentro de las 24 a 48 horas. Luego está la colangitis aguda grado 2. Bueno, aquí la infección ya es más severa y se debe realizar un drenaje biliar urgente, también dentro de las 24 a 48 horas. Y también se debe tratar su causa adyacente, ya sea por un cálculo o una estenosis. Luego está la colangitis aguda grado 3, si es que hay una disfunción orgánica como una hipotensión o una confusión o hasta inclusive una falla renal. El drenaje aquí debe ser inmediato, debe estar dentro de las primeras 24 horas y también se debe estabilizar al paciente. En el tratamiento de apoyo, bueno, mientras decidimos no drenaje, todos los pacientes deben realizar un tratamiento de soporte, ya sea por NPO, hidratación intravenosa, una corrección de electrolitos, un apoyo respiratorio si es que es necesario, analgésicos y identificar y tratar la sepsis. Luego está la antibioterapia. Bueno, acá encontramos la ceftriaxona, metronidazol, pipetazo, meropenem y la vancomicina. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de la colangitis, además de los antibióticos, el paso más importante es que debemos restablecer el flujo de la bilis. En este caso, el drenaje transpapilar guiado por la CEPRE. Este es un tratamiento, un procedimiento no preferido prácticamente de todas las colangitis. Y acá, ¿qué se hace? Bueno, está la papilotomía, que se hace un pequeño corte en el esfínter de Oddi para abrir y el conducto. Y esto se usa sobre todo en la colangitis grado 1 y la colangitis grado 2. Luego está la colocación de stent biliar temporal. En este caso se usa en la colangitis grado 3 y acá el stent sirve más que todo como un tubo para que la bilis drene, aunque en sí el cálculo no puede retirarse inmediatamente. El drenaje biliar guiado por endoscopía. Este es un procedimiento también importante, pero en este caso es de segunda línea. ¿Qué se hace aquí? Bueno, acá se crea una fístula, es decir, un pequeño túnel artificial entre el estómago duodeno y el conducto biliar común o el conducto hepático. Y a través de este túnel se coloca el stent que permite el drenaje de la bilis. Además, cada vez que se drena la bilis se debe enviar a cultivo y antibiograma. Y esto lo que hace es que nos permite, ¿no?, ajustar los antibióticos según la bacteria exacta que está causando esta infección. Siguiente. Ya. Dentro de las complicaciones, aparece principalmente el shock séptico, ya sea porque, como ya sabemos, la colangitis es una infección grave del árbol biliar que puede desencadenar una sepsis. Entonces, cuando la sepsis progresa, por así decirlo, la presión arterial baja y va a ocurrir una caída marcada de la perfunción renal. Entonces, cuando hay esta caída, la sangre no llega al riñón, por lo que deja de filtrar adecuadamente. Y lo que hace es que esto va a favorecer las bacteriemias más graves porque el cuerpo no puede eliminar en sí estas toxinas. Además, la bilirrubina aumenta porque el riñón tampoco logra eliminarla. Entonces, como consecuencia, va a haber una insuficiencia renal que puede avanzar a una insuficiencia multiorgánica. En tanto, los ácidos intrahepáticos, estos son otra complicación también muy importante porque ocurren cuando la infección de la bilis, la vía biliar se va dentro del hígado y en este caso pasa porque va a haber una falla en el tratamiento inicial o cuando ese drenaje no se hizo a tiempo, en así decirlo. Luego, en la colangitis piógena o recurrente, acá no se maneja, cuando no se maneja adecuadamente esta colangitis, puede volverse también recurrente y esto significa que el paciente va a presentar ciertos episodios repetidos de la infección en el árbol biliar. ¿A causa de qué? Por unas estenosis no tratadas, cálculos residuales, un drenaje incompleto también. Y en consecuencia va a haber una inflamación crónica que daña, ¿no?, estos conductos intrahepáticos. Siguiente, por favor. Ya para finalizar, están las conclusiones. Por ejemplo, lo que hemos hablado en resumen,
La colecolitiasis y la colegitis son enfermedades que van a requerir ciertos diagnósticos, como ya hemos mencionado, un tratamiento oportuno, también evitar complicaciones graves, ¿no? Luego está la colecolitiasis, que debe manejarse, ¿no? Retirando el cálculo, como ya dije mis compañeros, idealmente por CEPRE, también complementarse con una colecectomía electiva para prevenir también recurrencias. Y en el caso de la colegitis, al ser también una infección causada por la obstrucción del flujo biliar, va a requerir más que todo una evaluación rápida con un apoyo clínico, laboratorial e imaginológico. Además de estabilizar al paciente con antibióticos y un drenaje biliar. Siguiente, por favor. Bueno, acá están las referencias. Siguiente. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Bien, jóvenes. Ya, entonces, esta es una complicación de la... ¿Qué es? La refiero con esa ecografía, hematuria. Ya. Hematuria. No entiendo eso. Pero bueno, ya. Está. Es eh, sarcasmo, ¿no? ah, Es sarcasmo. ya. Está bien. Está bien, está muy bien la posición. Ya tengo también las láminas de ustedes, ya tengo las fotos. Un favor, Edison, mándame el orden de los que han expuesto así en ese orden, ya cómo empezaron, para colocar sus notas, ¿ya? Ok, doctor. Y enviarlas el día de mañana. Ahí está, ¿no? Ya, mándame el orden. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, lo que han dicho es lo básico, es lo que deben saber, y obviamente de aquí van a venir algunas preguntas, ¿no? Sobre criterios, un tipo caso clínico, ¿no? Tenemos un paciente de tantos años de edad, con tales síntomas, ¿qué examen pedirías, no? O cuál es el examen de elección, o qué o qué encontraríamos en tal cosa, o qué harías en ese caso, cosas así. Como ya se han estado viendo estos días, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo, ya hemos terminado, ¿ya? Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Nos vemos, Gracias, ¿eh? doctor. Hasta luego. Chao, buenas noches. Noches. Gracias, El, doctor. Buenas el grupo que iba a ir ahora no fueron.